¡Rosa! ¡Acrobacia! Pobrecito, le agacha las orejas y todo. Vamos a caer aquí esta mañana. Venga, ¡Soy va. buena persona, ¿eh? ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Achua! No pasa nada, no sé quién era. Lo aprendimos en China. ¡Vamos a llegar! ¡Achua! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya me vas a caer! ¡Oye! ¡Eso no es por ahí, hombre! ¡Es por aquí! Ah, vale, gracias. ¡Ah! ¡Ay, mira qué agarradera más buena! ¡Ay, ay! ¡Ay, Muy mira! bien, no veas. Sí, mucho mejor. ¡Vamos allá! Venga, va. ¡Chu! ¡Chu! Menos mal que no me dio ayer. Pero baja la leche. Cuidado que viene, me vas a hacer otra cosa. ¡Corre, vas a hacer otra cosa! ¡La paloma! ¡La paloma! ¡Corre, la paloma! ¡La paloma en caso! ¡Oye, mira! ¡No, hombre, en casa! ¡Ah! ¡La paloma! ¡Ah! ¡Cacha! ¡Es un culo! ¡Qué vergüenza que estamos mirando! ¡Cacha! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! Vale, vale, vale. ¡Sin tocar! Vale, vale, ya estoy. Hay que comprar unos que no traigan clara, ya se lo vengan con yema y así ya nos ahorramos medio proceso. ¿Y la aguja dónde está? Estaba ahí. No sé. Ah, está ahí debajo, localizada. Ahora sí, esto que veis aquí es la membrana. Esa no vale para el pigmento. Ah, no vale. Entonces lo pinchamos. Eso es lo que utilizamos. Pues mira. De pincelada, es ir dando capas de superposición. Vas dando cada vez más, te superpones varias capas. Lo que consigues son los efectos de profundidad, de textura, ¿no? ¿Qué?
Bueno, ponemos un moviño aí ao amigo Frank para que vexades como fai. Os córvidos teñen unha debilidade polos ovos, e xa de como lle fai un furadiño para poder negarlle a xema e por iso, repítevos que é un cazador do silencio. Absolutamente non se escoita cando esta magnífica ave. Andrés me dejó estar por esta calle, y por esta calle. No estaba tan lejos la foto. Estaba ya abajo, ¿no? Claro. Un poco más y nos contáis dentro del año. Tienes que ir a ver de cola. Ten cuidado. Sí. Es que hay que actuar con naturalidad.
Gracias.